habéis echado siesta? Yo no, yo ya no sé qué es eso, desde que tengo hijos. Si es difícil dormir a uno, duerme a dos. A ver, ¿qué tal, iglesia? Eso ya está mejor. Tenemos que venir con el power. Bueno, a ver, yo quisiera empezar en esta tarde de hoy haciendo una pregunta, pero antes que respondas, porque somos mucho de decir amén rápido, piénsatelo bien porque voy a pedir que me des una explicación. Ahora nadie me va a responder, ya verás tú. ¿Vale? Tampoco hace falta que te enrolles, ¿vale? Algo breve. ¿Cuántos de los que estamos aquí han vivido o han experimentado un milagro de parte de Dios? Amén. Vale, venga, ¿quién se atreve a explicar y a testificar? Mano Guillermo. Yo soy un milagro viviente. Amén. Breve, conciso y al grano. Otro milagro. ¿La hermana Elizabeth? Eso es muy importante, ¿eh? Alergias que generan muchos problemas, ¿eh? ¿Alguien más? Venga, va. Un milagro más para... ¿Cómo? Amén. O sea, como cristianos, hemos sido testigos, incluso hemos experimentado en carne propia cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Pero vamos a ser realistas. Hay mucha gente que no ha levantado la mano. No es por nada. Pero hay gente que desgraciadamente durante muchos años han estado pidiendo un milagro de parte de Dios, han estado pidiendo y rogando una intervención divina en cierto problema, en cierta circunstancia, pero aún siguen sin recibir respuesta del cielo. Hay gente que incluso ya se olvidó de aquel clamor. Por eso en esta misma tarde, si eres de ese grupo de personas, este mensaje es para ti. Porque quiero hablarte de un matrimonio que pidió durante tantos años, tenía un deseo, un anhelo por el que tantos años rogó y clamó, que finalmente hasta ellos mismos olvidaron aquel anhelo, aquel sueño, aquella petición. Hasta ellos mismos se olvidaron. Así que, sin entretenernos más, quisiéramos, a ver si podemos ir a Lucas capítulo 1. Vamos a hacer un devocional para empezar. Lo vamos teniendo, ¿no? Vale, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías el ángel: ¿y en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, por no decirle vieja. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Yo estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario.
Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Ya te lo he dicho, que íbamos a hacer un devocional para empezar. Amén. Ahora empezaremos con los términos en griego. No, es broma. ¿Vamos a orar? Amén. Gracias, Señor, por este momento que nos has regalado. Gracias por tu maravillosa palabra que trae esperanza a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro ser. Y nos anima a creer en que eres un Dios que siempre reserva lo mejor para el final. Hemos visto grandes cosas, pero aún así sabemos que tú todo lo haces nuevo, que tú siempre traes cosas nuevas, que tú siempre sabes sorprendernos y dejarnos asombrados porque eres increíble, Señor. Hemos venido a adorarte, a exaltarte y sobre todo, Espíritu Santo, muévete con total libertad. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título del mensaje es ¿Vino el milagro cuando menos lo esperabas? Y vamos a ponernos un poquito en situación, ¿vale? Porque hemos sido un poco en plan Fast and Furious, pero vamos a ver en qué escenario o en qué momento se produce este acontecimiento. La historia, para empezar, nos muestra a Zacarías y a su esposa Elizabeth, los papás de Juan el Bautista, ¿vale? Y dice la Biblia que ya eran mayores, que ya tenían cierta edad y durante muchos años habían orado a Dios porque querían tener un hijo. Pero por alguna razón ese hijo no llegaba. Y pasó el tiempo. Anda, que voy a la foto que han puesto. Pero el milagro llegó también ahí, ¿eh? Pero estuvo durante mucho tiempo clamando, hasta el punto que ya se habían olvidado de su oración. Pero dice la Biblia que este matrimonio seguían siendo justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. O sea, a pesar de que Dios no les daba el gran sueño de su vida, seguían sirviendo, seguían estando constantes, seguían ahí, en lo que hiciera falta, seguían adorando. Ellos pensarían, Señor, no entendemos el por qué, pero lo dejamos en ti, en tus manos. Y eso no es fácil, eso no es nada fácil, descansar en Dios, porque es muy fácil decir, no, hermano, tienes que orar, tienes que buscar más a Dios, tienes que ayunar, tienes que descansar. Es fácil decirlo, pero vamos a ponernos por un momento en los zapatos de Zacarías, por un momento en el lugar de su mujer Elizabeth. Se acaban de casar y era una cultura totalmente diferente a la nuestra. Hoy es normal ver parejas que no tienen hijos, es normal que cuando los tenga pues ya tengan una edad, pero en aquella época el tener hijos, la fertilidad, la fecundidad se consideraba bendición, favor de parte de Dios. Por el contrario, si había un matrimonio que no tenía hijos o que tenía dificultades para tenerlos, se consideraba de que habían cometido algún tipo de pecado, de que habían fallado a Dios, de que habían ofendido al Señor. O sea, estaba muy mal visto. Y encima, estamos hablando de un sacerdote, y no cualquier sacerdote, de la orden de Abdías. Eran del top 10 de los sacerdotes de la época. Recordemos que el rey David, para organizar la adoración en el templo de Dios, organizó 24 clases de sacerdotes para que pudieran servir todo en cierto orden, por turnos. Aquí dicen suerte, pero la palabra más adecuada serían turnos, ¿no? Y estamos hablando de que Elizabeth también era de la tribu de Aarón. O sea, estamos hablando de 2 levitas. Una por tribu y otro por tribu y encima por servicio. Y era un matrimonio que era muy visto por esta misma situación. Eran como los 2 levitas sirviendo, los 2 levitas que están ahí en la sinagoga, que están en el templo constantemente. Eran como 2 teólogos. Y ahí estaba el matrimonio recién casado, intentándolo una vez, intentándola. No, Elizabeth, tranquila, será el estrés. No pierdas la fe. Recuerda a Ana, recuerda a todos aquellos casos de la Biblia que al final tuvieron su hijo. Vieron cómo la vecina tenía su hijo, vieron cómo el otro amigo de Zacarías también se había casado, pasó el tiempo y también tuvieron hijos. Vieron cómo el resto de matrimonios, el resto de sus amistades tenían 1,
2, 3, 4 hijos, cómo preparaba la habitación del bebé, cómo compraban la ropita, el carro. Probablemente incluso Zacarías ya había reservado una habitación para su hijo en su casa. Ya la habría pintado, ya habría hecho una cunita. Se la habría pedido a José, que eran familia. Ya habría hecho la cunita, los muebles, la cómoda, ya habría comprado ropa. Tendrían todo listo para casarse y tener hijos, porque era lo normal. Pero por alguna razón, ese milagro, ese deseo, ese sueño, pasaron los años, pasaron las décadas, viendo cómo crecían los hijos de sus vecinos, de sus amistades, de sus compañeros de trabajo, pero ellos no podían tener hijos. Y lo que me llama la atención es que eso no mermó, eso no les quitó el deseo de seguir sirviendo. Porque dice la palabra de Dios que ya llegaban hasta cierto punto, ya tenían cierta edad, y llegó el momento en el que a Zacarías le tocó servir en el templo. Eran más de 20.000 sacerdotes los que estaban, 20.000 sacerdotes los que había en Jerusalén para estar sirviendo. Por lo que podías morir sin tener la oportunidad de servir. Tranquilamente, a muchos les pasaba eso. Pero le tocó a Zacarías, le tocó su gran momento, porque siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. Zacarías, ora por esto, voy a orar. Zacarías, prepara cierta clase, voy a estar. Zacarías, ¿puedes acompañar a mi hermano que está enfermo? Voy a estar. Elizabeth, tengo ese problema en mi matrimonio. Voy a aconsejarte. Elizabeth, necesito que alguien cuide a mis hijos. Voy a estar a servirte. Elizabeth, necesito esto. Zacarías, lo otro. Siempre estaban al pie del cañón. Y Dios les dio la oportunidad a Zacarías de que pudiera servir en el templo. Y era un momento histórico en su vida. Dice que le tocaba ofrecer el incienso. Dentro del servicio, el incienso era uno de los servicios más bien vistos, más prestigiosos, porque no se daba en cualquier lugar. El templo tenía sus zonas, tenía sus patios, sus atrios, el lugar santo, y luego tenía el lugar santísimo, que era el lugar geográfico de la tierra, el único lugar en ese momento donde descansaba y se manifestaba la presencia de Dios. Era tan fuerte la presencia de Dios en aquel lugar que solo podía entrar una vez al año el sacerdote, el sumo sacerdote, durante la fiesta llamada el Yom Kippur. Y entraba el sacerdote con campanillas, incluso con una cuerda, tenía que purificarse antes de entrar. Entraba y ofrecía, rogaba a Dios por los pecados de su pueblo. Y era tan fuerte que tenía campanillas, porque si desde afuera escuchaban que las campanillas dejaban de sonar, significaba que aquel sacerdote no se había purificado correctamente y había muerto. Imaginaos, si se entraba de forma impura al lugar santísimo, morías. Por eso las campanillas y la cuerda, porque si no habían campanillas, tenían que sacarte de la cuerda hacia afuera. Imaginaos qué presencia había en ese lugar. Y a Zacarías le tocaba servir no en el lugar santísimo, sino en el lugar santo, cuya única separación era una cortina de color púrpura. No había ni siquiera una pared, no había ni siquiera un muro, era una simple cortina que separaba el lugar donde iba a estar Zacarías del lugar más santo de la tierra. Y lo normal era que ofreciera el incienso y bien concentrado hiciera unas oraciones por su pueblo, que estuviera orando, intercediendo. Eso era lo común en esa época. Mientras que él estaba ahí, una gran parte del pueblo estaba fuera esperando y también oraban con él. Y de repente, mientras que estaba orando con el incienso, estaría ahí concentradísimo, se le aparece un ángel. ¿Y qué es lo primero que le dice el ángel? No temas. Porque tú imagínate, estás ahí solo y de repente se te aparece. Es que ¿cómo tiene que ser un ángel? Tendría apariencia humana, pero no con alas, ni así como en pañal, ¿no? Pero tiene que ser alguien imponente. Aún no se imagina ahí con alita, un bebé ahí rubio. Pero si te fijas, cada vez que aparece un ángel del Señor, lo primero que dice es, no temas. Si dice no temas es porque tienen que dar miedo. Eso no es.
O sea, seguramente sería un tío así, en plan Action Man, gigante, 2 metros, 2 metros y medio, fuertote. ¿Sí o no? Y dice, no temas, vengo a traerte un mensaje de parte de Dios. Y lo primero que le dice, tu oración ha sido oída. Espera, a ver, ¿de qué oración estamos hablando, señor ángel? ¿De qué oración me estás hablando? Tu oración ha sido oída. Tu mujer va a tener un hijo. A ver, tú me has visto a mí. Tú me has visto a mí, ¿verdad? Tú has visto a mi esposa. Que pasara con Sara y Abraham hace años, pues... Pero ahora, ¿en serio? ¿Que tu mujer se va a quedar embarazada? ¿Que no me crees? Pues te quedas mudo. Pero durante años había habido una oración constante al Señor. Y quiero que te quedes con esto. Tenemos un Dios tan bueno, un Dios tan fiel, que se acuerde y responde aún de aquellas oraciones que has olvidado. Déjame que te lo repita, porque ni yo me he aclarado. Tenemos un Dios tan bueno y tan fiel que recuerda aún aquellas oraciones que te olvidaste. Y es lo que pasó aquí. El mismo Zacarías se había olvidado. Y dice la palabra de Dios que él estaba ofreciendo el incienso. Y mira tú el simbolismo. ¿Y qué relacionado está? ¿Tú sabes qué significa el incienso en la Biblia? La oración. Salmo 141:2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. Era curioso, porque hasta el momento él tenía que llevar las oraciones del pueblo hacia Dios, pero la suya parecía que no. La suya iba a ser llevada por el mismo ángel Gabriel al cielo. Y llegó. Pero vamos al siguiente punto. ¿Dónde estaba Zacarías? ¿Estaba en su casa? ¿Estaba en el fútbol como muchos quisierais estar? Estaba sirviendo. Estaba en la casa de Dios. Y puede sonar fuerte lo que te voy a decir ahora, pero quizás muchos milagros por los que estás pidiendo o pedías, no han llegado porque no estabas en el lugar adecuado. ¿Qué hubiera pasado si Zacarías hubiera dicho que lo haga otro? ¿Para qué voy? Yo estoy viejo, no me puedo ni doblar. Que vaya otro. No se hubiera dado esto. No hubiera ni ángel, no hubiera milagro, no hubiera habido Juan el Bautista o lo hubiera ido por otro lugar porque Dios todo lo hace a su manera. Pero él no hubiera tenido aquel deseo. Quizás Dios hubiera escogido a otra persona, no lo sé. Pero si no hubiera estado en el lugar correcto, él se hubiera perdido su bendición. Pues eso quisiera que te quedaras con esta frase. El milagro se da cuando conecta el clamor, el tiempo y el lugar con la voluntad de Dios. El milagro se da cuando conectan el clamor, el tiempo y el lugar con la voluntad de Dios. Y Zacarías estaba en el lugar correcto. Zacarías había clamado. Lo demás ya le tocaba a Dios y Dios cumplió y respondió. Pero no estaba por estar tampoco, él estaba sirviendo. Y yo no sé, aquí no pasa, ¿no? Pero aquí sirves tranquilo, pero cuando sirves, algún que otro problema viene, ¿no? Venga, por favor, enrollaos. Viene. A veces tú estás tan tranquilito, te pones a servir y de repente dices, ¿y todo esto dónde viene? Te pones a servir, por ejemplo, de ujier, te llama tu jefe que quiere que vayas al trabajo. O te pone los extras. Te toca servir en la alabanza y de repente uno de tus hijos se pone malo.
Te toca servir en el bar y de repente discutes con tu esposo o con tu esposa. ¿Pasa o no pasa? Amén. Servir duele en muchas ocasiones. Sí que es verdad que cuando ves que tu servicio trae fruto, que bendice, es una alegría, es un gozo, claro que sí, y eso lo vale. Pero no debemos olvidar de que servir en muchas ocasiones, y sobre todo si pones tu corazón en el servicio, es cuando más duele. Porque algunos te traicionan, otros te murmuran, otros chismosean, otros destruyen tu reputación, otros no valoran tu esfuerzo. Servir duele. Pero si no te doliera, déjame decirte que no lo estás haciendo con el corazón que deberías. Si no sirves y no te duele cuando algo pasa, es que no lo estás haciendo como deberías. Por otra motivación, porque te vean, porque quieres llenar tu ego, te quieres sentir autorrealizado, lo que sea. Pero servir, aunque suene un poco macabro, tiene que doler. A Cristo le dolió. A Cristo le dolió. Pero si eres de aquellas personas que están sufriendo o que ahora mismo estás en ese mismo momento, hay una palabra de parte del Señor que se encuentra en Hebreos 6, versículos del 10 al 12. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Tenemos? Vale. Dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 6, versículos del 10 al 12, ¿vale? Dice, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. ¡Wow! Si no lo estás pasando mal en tu servicio, guárdate este versículo porque lo vas a necesitar. Lo primero que nos está diciendo es que Dios no es injusto. Vale, eso lo sabemos. Pero luego dice que no olvidará el esfuerzo que haces. No olvidará aquellas horas que duermes menos para preparar una clase en la escuelita, una clase en la cunita, una predicación, una clase de discipulado. No olvidará aquellas horas en las que dormiste poco porque estabas llamando a algún hermano que lo necesitaba para darle consejo, para escuchar sus problemas, para orar por él. El Señor no va a olvidar aquellos días que estabas cansado del trabajo y aún así estabas aquí los martes sirviendo, orando, llevando la alabanza. El Señor no va a olvidar las veces que tú has venido antes que el resto de la gente de la iglesia para acomodar las sillas, para mirar que todo esté bien, para que todo lo que es multimedia esté correcto. El Señor no olvida que te quedes más tarde que el resto de personas para limpiar los baños, la escuelita, la iglesia, para que todos podamos disfrutar de una reunión limpia. El Señor no olvida nada de eso, porque es justo. Al mismo tiempo nos anima que sigamos sirviendo. Sigue sirviendo porque Dios lo ve y a su momento lo recompensará. ¿Vas a tirar la toalla? No la tires. Sigue porque el Señor está al tanto de todo lo que estás haciendo. Porque otras versiones van un poquito más allá. Por ejemplo, la traducción lenguaje actual y la Dios habla hoy en el versículo 12 dice: no queremos que se vuelvan perezosos. El Señor no quiere perezosos en su reino. De hecho, Pablo va un poquito al extremo y dice: el que no trabaje, que no coma. Bien por Pablo. Pero esa es otra predicación, ¿vale? Pero sí. Pero la historia sigue. Zacarías le da el mensaje de parte de Dios, le confirma, le dice que no temas, que su oración ha sido oída. Pero, claro, a ti cuando te pasa algo así, ¿qué quieres hacer?
publicarlo en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, todas las redes sociales que existan, WhatsApp. Tú lo primero que quieres hacer es grabarte y me ha pasado esto y me ha pasado lo otro y hacer un directo y que la gente flipe, ¿no? Pero en aquel entonces no habían redes sociales, en aquel entonces era el boca a boca, pero estaba mudo. Claro, él salió en plan... Claro, la gente se quedaría en plan, ¿qué le pasa? El incienso tenía algo raro. No hicieron bien la mezcla. Pero esa era una de las señales que le dijo el ángel. Ah, ¿no crees en mí? Pues para que veas que vengo de parte de Dios, te quedas mudo hasta que tu hijo nazca. Aunque luego fue después de la circuncisión, ¿no? Se quedaba con las ganas. Tenía que hablar por señas y con pizarras y con notas. Tenía que buscarse la vida. Pero ese no es el único caso de la Biblia. Tenemos el ejemplo de Ana, la mamá del profeta Samuel. Dice que cada año iba al templo junto a su esposo y la otra esposa, que se llama Penina, vamos a llamarla la otra, ¿vale? Y dice que cada vez que ella iba, Penina le hacía un poco de bullying, le decía, mira, yo tengo hijos, tú no. Y cada 2 por 3 la molestaba, le hacía la vida imposible. Y dice la palabra en Samuel capítulo 1, versículo 10, dice que ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Porque ¿sabes qué? Puedes llorar a Dios. Si no te lo habían dicho, puedes quejarte a Dios. Puedes reclamarle a Dios. Puedes decirle, Señor, interven, mira mi sufrimiento. Puedes. Si quieres una prueba de ello, léete el libro de Salmos. Todo el libro de Salmos encuentras un David, entre otros autores, pero sobre todo David, en problemas. ¿Lo ves? Ves a un David quejándose, pero ¿cuál es la diferencia? Te muestro mi llanto, te abro mi corazón, ves mi dolor, pero sé que tú habrás. Pero tengo mi confianza en ti. Y Ana no perdía la esperanza, iba al santuario año tras año, hasta que llega un momento que viene el sacerdote Elí y le dice, pero ¿qué haces? Que estás borracha. ¿Por qué estás así? O sea, ¿hasta qué punto oraba? ¿Con qué dolor del alma oraba? Que el sacerdote la tomó por borracha. Y la respuesta de Ana no fue faltarle al respeto, porque le podía haber dicho, ¿pero de qué vas? Faltándome al respeto. Dijo, no, Señor mío, no soy una mujer atribulada. Yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Ves que puedes expresar tu dolor delante de Dios? No pasa nada. Sí que a veces decimos que siempre tenemos que estar gozosos, pero si tienes que estar triste, tienes que estar triste. No pasa nada, ya el Señor se encargará de convertir tu lamento en danza, como dice la Biblia. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. A lo que Elí le responde, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Mira este punto, 1 Samuel 1:19 dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, volvieron y se fueron a casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, o sea que tuvieron fiestecita. Y Jehová se acordó de ella. De igual forma que Jehová se acordó de aquellas oraciones que tan atrás quedaron de Zacarías y de Elizabeth. Jehová se acordó. ¿Y todo por qué? Porque Ana estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, clamando y en el tiempo que Dios consideró correcto. Y siguiendo con la historia, ya para acabar, lo raro es que no me hayan puesto la musiquita de fondo, en plan, acaba ya. Pasan los meses, durante un tiempo está Elizabeth recluida en su casa. Ahora me la van a poner, vas a ver, en plan, por hablar. Pero dice la Biblia que pasaron los meses. ¿Sabes qué te he dicho? Pasaron los meses. Y Elizabeth se quedó en su casa durante unos meses. Porque yo creo que lo que ella quería salir ya demostrando, que era verdad, ya quería salir preñada, como dice, de Zacatá. Pero ella quería salir ya con la evidencia del milagro de Dios.
la Biblia en versículo 57 del primer capítulo de Lucas. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño. Y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre, porque era la costumbre. Entonces preguntaron por señas a su padre. ¿Qué dices? A ver, soy mudo, no sordo, ¿vale? Podrían hablarle. ¿Cómo le querían llamar? Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Dios había guardado silencio durante 400 años, desde la última profecía hasta ahora. Rompió su silencio, no con cualquier persona, sino con un matrimonio que pensaba que Dios había olvidado de él. 400 años de silencio. Volvió a manifestar su gracia, volvió a manifestar su poder, y todo con el nacimiento de un bebé. Y ese es el último punto con que quiero acabar. Nació el pequeño, nació Juan el Bautista. Y dice este pasaje, esta porción, que todos se regocijaron, todos se maravillaron, todos se llenaron de temor. Y la nueva traducción viviente dice que los que oían meditaban estos acontecimientos. El milagro, cuando llega a tu vida, no solo te afecta a ti, afecta a tu entorno por completo. Y trae regocijo, trae asombro, trae temor reverente hacia Dios. Y hace que la gente se haga preguntas. Cuando la medicina no tiene respuesta, aparecen las preguntas. Cuando la ciencia no tiene una solución, aparecen preguntas. ¿Y si realmente Dios existe? ¿Y si todo lo que se me había enseñado quizás no era del todo cierto? ¿Y si realmente hay un Padre que me ama? ¿Y si realmente Dios sigue haciendo milagros? Mucha gente se reconcilió con Dios. Mucha gente empezó a creer a Dios. Mucha gente empezó a ver a Dios como aquel Dios del Antiguo Testamento que seguía haciendo milagros y proezas. Gente que había dejado de creer dijo, si Ana, si Elizabeth, si Zacarías pudieron tener su hijo a esta edad, si ellos pudieron tener su milagro, yo también puedo. Porque el mismo Dios al que le oraron, yo también le voy a orar. Si Dios ora un milagro en ti, no te calles, no te quedes mudo. Habla, comparte, públicalo en las redes, públicalo en tu trabajo, públicalo donde estés. Porque allá habrá regocijo, habrá maravillas, habrá temor, y meditarán esas cosas. ¿Y sabes qué significa el nombre de Juan? La gracia de Dios. Juan era un milagro viviente. Y dice la palabra que Juan fue fiel siervo de Dios hasta acabar asesinado por Herodes. Pero gracias a su predicación, gracias a su servicio, un sinnúmero de personas conocieron al Señor. Un montón de personas que estaban destinadas al infierno acabaron en el cielo. Se arrepintieron, creyeron, y que ahora disfrutan de una vida eterna junto al Padre. Y todo gracias a un matrimonio que estaba en el lugar correcto, que clamaron, que estaban en el tiempo de Dios, y la voluntad de Dios actuó. Dios respondió, porque Dios recuerda, responde y actúa aún sobre aquellas oraciones que te has olvidado. Amén, iglesia. Así que vamos a avivar nuestra fe, vamos a recordar por un momento de aquellos
aquellas peticiones, aquellos sueños, aquellos deseos, porque para Dios nunca es demasiado tarde. Amén, iglesia. Cierra tus ojos por un momento, medita las palabras, medita y recuerda, saca a la luz, Espíritu Santo, aquellos sueños, Señor, aquellos deseos, aquellos anhelos, aquellas peticiones que durante años suplicamos, rogamos, clamamos, y al ver que no había respuesta, lo dejamos en el olvido, Señor. Pero hoy en tu palabra nos has recordado de que tú no olvidas. Como le dijiste a Ana, Jehová aún recuerda su clamor. Sabemos que tú eres un Dios fiel, un Dios bondadoso, un Dios bueno, que no abandona ni desampara a su pueblo. Por eso, Señor, te pedimos en esta tarde que por favor saques a la luz sueños, peticiones, clamor de aquel pasado en el que parecías que no obrabas, que no escuchabas. Responde, actúa, aviva toda la fe que puedas. Señor, Espíritu Santo, te pedimos que por favor obres, traigas milagros y puedas actuar, Dios mío. Aquellos hijos por los que tanto se oró, aquellos hijos que abandonaron tu fe, tus caminos, tus enseñanzas, te pedimos en el nombre de Jesús que regresen, que se reconcilien contigo. Aquella enfermedad, aquel diagnóstico en el que decía no hay solución, por favor, Señor, actúa y sana como solo tú sabes hacerlo. Gracias, Señor. Clama, iglesia, clama, porque tú no sabes si en este momento estás en el lugar correcto o si este es el tiempo. Clama, Señor. Gracias, Señor. Hace unas semanas me encontré con un amigo mío que, ya con esto acabo, palabrita de predicador. Mi amigo con su esposa durante años no podían tener hijos, durante muchos años, y lo pasaron mal porque la gente siempre les preguntaban, oye, ¿para cuándo el bebé? ¿Para cuándo el bebé? ¿Cuándo vas a tener un hijo? ¿Cuándo os animáis? Cada 2 por 3, semana tras semana. Yo por si acaso no pregunté nada, pero sí sabía que tenían problemas para tener un hijo. Hace 2 o 3 semanas me lo encontré. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me dijo. Estaba con su esposa y tocando la barriguita de su mujer. Me dice, estamos gorditos. Yo no quería meter la pata porque suelo meterla en esos aspectos, pero le dije, hombre, Ale, tampoco estáis tan gorditos, que estáis bien, que tú haces deporte. Estamos gorditos, me dice. Yo no. Sí, yo no. Sí. Que sí, Isaac. ¿Que vais a ser papás? Sí, va a ser un niño. Hermano, no sé si llevaba más de 7 años buscando hijo. 7 años. Y probablemente más de una persona estuvo orando por ellos y ellos estuvieron orando también. Y a día de hoy están a pocos meses de conocer a su bebé. Dios no se olvida de tu petición. Amén, iglesia. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a dar un aplauso al Señor para que siga hablando a nuestros corazones.